El director que vamos a ver hoy es David Fincher. Es director, entre otras, de El Club de la Pelea, Seven, The Game, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl, The Social Network, Zodiac, Panic Room, The Killer and the Curious Case of Benjamin Button. ¡Ay, es inglés! ¿Cómo? ¿No tenés profesora de inglés? No, es en inglés, ¿verdad? ¿Qué si payo, amigo? Ponelas en español. Claro. Es muy raro que es la primera vez que haya escuchado ese audio desde que... Michael Kaplan, who did the Verán por qué me gusta tanto. Es de los directores que mejor maneja el suspenso en sus películas. Y aunque todo el mundo lo conoce y no estamos descubriendo nada acá, creo que aún con toda su popularidad sigue un poco infravalorado en las discusiones de grandes directores. Y si no coincidís, está todo bien, podemos charlarlo, ¿no? Dice, hacer tu propia columna. Hoy les vengo a recomendar 3 en particular porque si no estamos toda la tarde. Aunque como realmente, bueno, aunque todas las de la lista valen la pena y son muy recomendables. Entonces vamos con Seven, que es la siguiente imagen. Bueno, también conocida como Los 7 Pecados Capitales, fue estrenada en 1996 y es protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, antes de la cancelación. Y dice, es de mis películas favoritas, no solo del director, sino favoritas secas. Es un policial que sigue a una pareja de detectives, Morgan Freeman y Brad Pitt, que buscan resolver el caso de un asesino serial cuyos asesinatos, todos mataban a todos, ¿viste? Están relacionados con los 7 pecados capitales. De ahí el nombre, película con suspenso como pocas y con uno de los finales más impactantes e icónicos del cine, 10 de 10, must watch. Okay. Después tenemos la siguiente película, que es Gone Girl o Perdida. Fue estrenada en el 2014 y protagonizada por Rosamund Pike y Ben Affleck. Nos cuenta de este matrimonio en el que el día de su aniversario, Nick, que es interpretado por Ben Affleck, denuncia la desaparición de su esposa. Lógicamente no pasa mucho tiempo hasta que las miradas empiezan a posar en él. Nosotros vamos a ir descubriendo cuál es finalmente la verdad detrás de la desaparición y qué tan pelotudo puede llegar a ser Nick realmente. Podemos decir pelotudo. Suspenso, giros argumentales. Me gusta el timing. Y grandes actuaciones. ¿Qué más querés, macho? Anda a verla, 8 de 10. Y por último, The Girl with the Dragon Tattoo. O la chica del dragón tatuado, ¿no? Acá de este lado del Ecuador. Y sí, 2011, de Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgård. Bueno, la próxima, nombres más fáciles. Michael o Mikael Blomqvist. Bueno, un montón de gente actúa. Pueden ustedes igual también buscarla en Wikipedia también, ¿no? Todo servido quieren. Es un periodista atravesando una demanda por difamación que recibe un llamado de un magnate que ofrece, me encanta la palabra magnate, boludo, que ofrece ayudarlo con todos sus problemas a cambio de que escriba sobre la historia de su familia. Pero pronto vamos a ver que en realidad se trata de una investigación sobre un asesinato ocurrido en la familia hace muchos años. En paralelo vamos a ir siguiendo a Elizabeth Salander, nuestra otra protagonista, una hacker bajo la tutela del Estado por problemas personales desde chica y sus propias dificultades. Al principio puede ser un poco confusa, tanto por la cantidad de nombres propios, sí, puede ser. No me digas. Sobre todo los nombres de la familia del magnate, como por las 2 historias en paralelo. Pero en el segundo acto, cuando ambas historias confluyen, la película toma impulso y llega a su mejor momento y paga con creces toda la inversión de atención que pusimos ahí. 7 de 10. Todo lo que yo digo al final igual no suena que voy a rematar con un 7 de 10. Pero bueno, me llama la atención. De hecho, es la que más me llamó la atención por esa disonancia ahí, si se quiere. Bien. Pude leer bastante bien. Para mí estuvo decente, no me trabé tanto. Estuviste en 1.5 real. Estuvo bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Atención TikTok, ponele claro. Que agarro. Viste que cortan los espacios entre las palabras que dicen, todo. No se puede respirar porque se pierde la atención.